bienvenido. Y bueno, no, y quería comenzar este conversatorio con el mismo esquema que hemos tenido los anteriores. Y es que primero hablamos de su vida, después hablamos de sus propuestas para la ciudad y su visión para la ciudad, y hablamos un poco de su estrategia política al final. Entonces, pues muy felices de tenerlo aquí con nosotros. Y voy a comenzar con la primera pregunta de entrada. Usted es arquitecto, nació en Manizales y vivió 27 años en Manizales, trabajando sobre todo con organizaciones, pues en la organización de movimientos campesinos. Mi primera pregunta, dado que quiere ser alcalde de Bogotá, es ¿en qué momento se volvió bogotano y cómo fue esa transición? Bueno, por hacer una precisión sobre la que hay mucha confusión. Ya. Yo realmente no soy manizaleño, yo soy ibaguereño. Sí, lo que pasa es que después viví en Manizales 26 años, donde fui profesor de tiempo completo en la Universidad Nacional de Colombia, en la sede de Manizales. Yo soy arquitecto. Y, y mi papá era manizaleño, pero realmente yo soy ibaguereño. O sea, es ahí a donde empiezo. Digamos, pero viví en Bogotá pues los 5 años de la carrera, después un par de años más, y después desde que estoy en el Senado, o sea, yo creo que ya estoy al borde de que donde más he vivido en mi vida es en Bogotá, ¿sí? Entonces me siento muy bogotano, realmente mi señora es una bogotana, 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 sí, mis nietas son bogotanas, entonces, bueno, Bogotá me interesa mucho y además hay una cosa que es interesante. En la provincia uno normalmente, antes y ahora también, leía la prensa de Bogotá. Y en mi casa se leyó prensa desde muy joven, inclusive yo empecé a leer El Tiempo y El Espectador antes de saber leer y escribir. ¿Sí? Entonces Bogotá ha estado ultra presente y desde niños veníamos a pasear a Bogotá, amigos de mi familia y todo este tipo de cosas. Entonces Bogotá es parte de mi vida, por supuesto que Además, sí. pues más de la mitad de Bogotá No no somos son nacidos bogotanos, en así Bogotá, es, así entonces es. eso lo hace muy Y bogotano a usted. agradezco además y saludo la hospitalidad de los bogotanos, porque la verdad es que, digamos que aquí no hay maltrato para los que no hemos nacido aquí en general, salvo excepciones, no hay maltrato, hay una hospitalidad ¿Cuántos grande. de aquí no nacieron en Bogotá? Mm, bueno. Siempre me he ¿Y cuántos se sienten bogotanos? Ah. Doctor Ruledo, digamos que en este espacio de conversación, y este ha sido más el ejercicio que hemos tenido de forma académica, para usted las universidades no son extrañas y en su carrera de vida las universidades han tenido una relevancia particular. Pero escenarios como este nos dan la posibilidad de conocerlo a usted, de conocer su historia, su trayectoria, de pensarnos un poco por qué un candidato como usted podría ser el candidato que pueda gerenciar Bogotá. Cuéntenos de su historia de vida, qué hace que esa historia de vida suya sea que usted sea el gerente para Bogotá en las próximas elecciones. Digamos esto, mientras vivía en Ibagué, pues fue la vida de un muchacho que tenía comodidades y estaba tranquilo y fue como una fiesta durante todo el colegio. Así llego a Bogotá, cero politización. Pues en mi casa lo que yo oí decir con más insistencia era la gente decente no se mete en política. Había una cierta animadversión a la política y así llegué a Bogotá. Tuve la fortuna de que yo llego a Bogotá en 1968, que es un mundo muy convulsionado, las jornadas de mayo en Francia, los estudiantes gringos contra la guerra de Vietnam, y a mí me toca el movimiento estudiantil de 1971 contra el plan Atcon, que fue el movimiento estudiantil, yo creo que el más grande de la historia de Colombia. Entonces, ese movimiento llega a la universidad también. Yo en ese momento estaba estudiando en los Andes, arquitectura en los Andes. Yo llegué, hice un semestre de ingeniería, pero me pasé a arquitectura. Entonces, eso nos arrastra a todos. Bueno, son los años del hipismo, rock, Woodstock, todo eso era una conmoción global que en Bogotá se hacía presente de muchas maneras y en toda Colombia. Entonces yo me politizo, digamos, y, y lo que veo no me gusta. Porque yo lo que veo es un país lleno de subdesarrollo, de pobreza, de atraso, de desempleo, de sufrimiento ciudadano. O sea, hoy Colombia es un país donde se sufre mucho, pero en esos días también se sufría mucho. Sí, eso hay que señalarlo. Y eso me toca a mí ciertas fibras, porque de todos modos en mi casa había habido un ambiente democrático. Por ejemplo, en mi casa
uno podía cometer cualquier error menos maltratar a una empleada del servicio. Eso era un crimen absolutamente inaceptable. O sea que hay una cierta sensibilidad. Y yo me termino politizando y al final de ese año, del 71, tomo una decisión de vida. Y es que voy a dedicarle mi vida a cambiar a Colombia. O sea, dejo de ver la arquitectura como inicialmente la vi como la manera de volverse adinerados. Y en esos días era muy común que a uno le dijeran, vaya a Bogotá, estudie duro, cásese bien y consiga plata. Eso era como un eslogan. La verdad es que yo me casé súper bien, ¿cierto? Pero plata sí no conseguí, ¿sí? Porque renuncié a eso. O sea, yo renuncié a los negocios como mi manera de ser. Y desde entonces le tengo dedicada mi vida, más de 50 años, a la lucha política sobre la base de unos principios que son inamovibles de rectitud, de decencia, de honradez, de hacer las cosas que considere correcto, así pierda todas las elecciones. O sea, yo no soy un enfermo por el poder ni por ese tipo de cosas, ¿sí? Y como eso llego, primero hice política en los municipios de la Sabana de Bogotá recién, digamos, desde el año 72, ya organizando trabajadores, estudiantes, o sea, en la lucha política de la izquierda, llamémoslo así, de una izquierda que siempre se opuso a la lucha armada, al secuestro, a la extorsión, de ser un país satélite de cualquier centro de poder extranjero, de entender que el principal problema del país era el subdesarrollo del capitalismo nacional. Y en ese sentido decir que en el proyecto nuestro, Juanita, cabía el empresariado que estuviera por el progreso de Colombia, o sea, una izquierda bien extraña, la verdad sea dicha, porque quienes competían con nosotros en la izquierda tenían un pensamiento completamente diferente, pero eso hice yo. Alcancé a ser concejal en Soacha en 1974, producto de estas luchas de las que les estoy hablando, y terminé yéndome a Manizales a hacer política. Yo me fui a Manizales, fue a hacer política. Y tuve la fortuna de poderme conseguir un empleo como ese que tuve en la Universidad Nacional, donde pude durante toda mi vida ganarme la vida honradamente. En una universidad democrática donde a usted no le condicionan su pensamiento político, yo podía decir en política lo que quisiera, y hacía política los fines de semana, después de clase, la Semana Santa, la Navidad, etcétera, etcétera. Y fui un profesor bastante juicioso. Yo tengo, digamos, una producción académica supremamente alta en la Universidad Nacional, un montón de libros y cosas. O sea que quiero enfatizar, cumplí mi deber de profesor, digamos, de verdad. Al mismo tiempo, Juanita, yo hacía luchas sociales de todo tipo, pues defendiendo causas que consideraba nobles. En esas terminé siendo el coordinador nacional de un movimiento cafetero muy grande que hubo en todo el antiguo Caldas, en el que le iban a quitar las tierras a más de 100.000 familias cafeteras. Y nos vinculamos a eso. O sea, hubo años en que salí de Bogotá en mi Renaultito 4, de Manizales de mi Renaultito 4, por ahí, yo no sé, casi que 50 fines de semana, de pueblo en pueblo, por todo Colombia, organizando marchas, movilizaciones, hasta un paro nacional hicimos alguna vez, todo pacífico y todo democrático. Ese movimiento tuvo dos encantos que quiero resaltar. Esto lo estoy detallando un poco es para que se entienda mis ventajas frente a mis competidores para ser alcalde de Bogotá. Ese movimiento no hubiera tenido éxito. Fue enorme, les insisto, más de 10 años. Tuvo éxito porque fuimos capaces de unir a campesinos, a indígenas y a empresarios. En general, todo el empresariado de la zona cafetera estuvo con nosotros. El presidente de Unidad Cafetera fue Fabio Trujillo Agudelo, un cafetero grande. Había sido gobernador y alcalde de Manizales y gobernador de Caldas por el Partido Liberal. Y yo era de la oposición al liberalismo. Yo con Fabio podía hablar de café semanas, pero de política no podíamos hablar de nada porque a los 2 minutos estábamos en desacuerdo. Y no hubiéramos ganado esa gran lucha, que fue un triunfo histórico de esa condonación de esas deudas, sin el respaldo de la Iglesia Católica. Los obispos se metieron a la lucha. En una marcha que hicimos una vez en Armenia, tuvimos 3 obispos en la tribuna, echando discursos. Doctor ¿Sí? Robledo, un poco siguiendo en esa línea, a mí me da la impresión que o usted fue muy precoz o estamos volviendo ahora a dar como el círculo porque usted promovió la organización campesina cuando ese no era como necesariamente un tema de los políticos nacionales, Sí. y ahora otra vez pues el gobierno Petro quiere hacer lo mismo como se ve en el decreto que recientemente sacó. Y por otro lado,
usted estuvo toda la vida militando en la izquierda y dando pues unas peleas desde la izquierda contra el TLC, contra Odebrecht, contra Ingreso Seguro, pero justo cuando la izquierda llega al poder, usted se vuelve de centro y se vuelve de la oposición. Entonces, ¿cómo se explica esa circunstancia Voy a decir eso. tan de malas para Si ganar hay una elecciones? cosa que es bien difícil es clasificar. O sea, esos términos izquierda o derecha son muy insuficientes para aclarar las cosas. Porque fíjese, Juanita, que yo dije desde el principio, entra un sector de la izquierda, pero enemigo de la lucha armada. No era ficha de ningún centro de poder extranjero y no estábamos por estatizar la economía. O sea que en esos días también nos decían que no éramos de izquierda. Sí, entonces, esa es parte de la discusión y de la complejidad de este asunto, ¿cierto? Y entonces, cuando yo analizo al gobierno de Petro, yo me pregunto, bueno, pero si es de verdad, o sea, si es de verdad que es de izquierda, la voy a poner ahí la pregunta así de dura. Yo no voté por Petro ni esta vez ni la vez pasada, ¿sí? Entonces, una serie de conductas, por ejemplo, los aliados que Petro se consiguió para ganar. Ganó con los respaldos de, ¿menciono los nombres? Sí. Por si se nos Con han olvidado. Santos, no gana sin los votos de Santos, de Samper, de Gaviria, del Partido Conservador, del Partido de la U. Entonces yo digo, ¿y cuál es la ideología? ¿Qué es lo que está defendiendo? ¿Cuáles son sus puntos de vista? ¿Ellos cambiaron? No, no cambiaron, paja. Ese fue un acuerdo clientelista, politiquero, ¿cierto? Y si uno está por cambiar a Colombia, pues no puede ser politiquero ni puede estar negociando las cosas de esa manera, porque se supone que si queremos un cambio es porque queremos un cambio, ¿cierto? El cambio no es cambiar los pasajeros en los carros oficiales, sino cambiar las ideas y las maneras de hacer las cosas. Entonces, pero bueno, eso es una confusión inmensa. Esto se nos vuelve una conversación eterna, que es izquierda, que es derecha. Por ejemplo, se supone que la izquierda es amiga de la lucha armada y el secuestro y la extorsión. Pero si uno estudia con cuidado, un número grande de organizaciones de izquierdas de las que ha habido en Colombia, incluidas las nuestras, nunca estuvimos de acuerdo con eso. Cuando creamos el polo, nosotros solo aceptamos a entrar al polo cuando expresamente se dijo no a la lucha armada, no al secuestro, no a la extorsión y no al terrorismo, o no hubiéramos entrado. ¿Sí? Ahora también dijimos proceso de paz, porque yo no creo que proceso de paz sea, digamos, un patrimonio ni de la izquierda. Sí, en eso Santos acertó, fue lo único que acertó de chiripa, ¿cierto? Sí. Entonces, esas cosas son de cierta complejidad, ¿cierto? Sí. Pero bueno, el punto es que lo que sí quiero que quede claro es que no voté por Petro, no le hice campaña a Petro y que considero que no voté por él porque ha cometido errores gravísimos, inaceptables, desde hace mucho rato. Pero además lo más sorprendente es que la cosa resultó peor de lo que yo pensaba, ¿cierto? Hay cosas que están pasando que no se me ocurrió que pudieran pasar y sin embargo están pasando. Pero en esas alianzas, doctor Robledo, sí, recuerdo que hace 4 años dentro del proceso electoral del distrito, sí hubo una expresión abierta de apoyo de parte suya a la actual alcaldesa Claudia López. Y creo que ahí también vale la pena recapitular y hacer un ejercicio de introspección y de análisis. ¿Qué fue lo bueno, lo malo y lo feo de haber hecho esa alianza y de haberse hecho esa apuesta política de acompañar en su momento a la hoy alcaldesa, y qué queda de lo que usted pensó que sucedería en estos 4 años? Digo esto de esta manera. Nosotros hace poco creamos con Sergio Fajardo, o el partido en el que él estaba, un nuevo partido que se llama Dignidad y Compromiso. Sí, Dignidad y Compromiso. Con un programa y etcétera. Digamos, acabamos con Dignidad y con Compromiso Ciudadano y creamos uno nuevo. Y creamos uno nuevo porque no nos sentimos a gusto en ninguno de los partidos que existen, ¿sí? Pero tenemos una política de alianzas, o sea, también, o sea, uno en política tiene que estar en disposición de unirse con personas con las que pueda tener diferencias. Lo que pasa es que hay unas líneas rojas que es las que nosotros decimos que no podemos pasar. Entonces, ¿qué hemos dicho nosotros como líneas rojas? Que con los partidos responsables de la tragedia nacional, los que Gaitán llamaba los mismos con las mismas y que son los mismos con las mismas de ahora, no hacemos acuerdos. ¿Y por qué? No es ningún prurito, sino que es que no nos podemos poner de acuerdo. Porque lo que nosotros pensamos no es lo que piensan ellos, ni en el fondo ni en las formas. Sí, bueno. Y también dijimos, cuando creamos Dignidad y Compromiso, con los nuevos mismos, con las mismas, es decir, con los que están gobernando, tampoco hacemos acuerdos.
Pero podemos hacer acuerdos con otros sectores, entre esos la Alianza Verde. He hecho este cuento ahora del presente para explicar por qué sí pudimos unirnos con ellos y con Sergio Fajardo hace 4 años, porque definitivamente esas eran fuerzas que no estaban, digamos, no cabían dentro de los mismos con las mismas ni nuevos ni viejos. Entonces nosotros respaldamos a Claudia, ¿sí? Y ella ganó en parte con los votos nuestros. Hemos terminado distanciados por lo menos en varios temas, ¿sí? El tranvía por el bus, pero el Transmilenio por la séptima, esas cosas. Pero de todos modos no los catalogamos como iguales a los otros sectores. Y así podríamos mirar otras fuerzas con las que podríamos hacer cosas. Y de 1 a 5, ¿cómo calificaría la gestión de Claudia y qué tanto, digamos, usted estaría dispuesto a cambiar de lo que ella ha hecho o de continuar No, lo que no he ella ha querido hecho? ponerle números, he dicho simplemente una cosa en la que me sostengo. Hay una serie de aciertos. Sí, ¿Cómo cuál es para por que? ejemplo, la idea de que el metro hay que terminarlo porque está contratado, etcétera, etcétera. Hace a mí poco me gustan los metros elevados. Sí, lo cierto es que no es acierto. Entonces yo construiré el metro que esté contratado el 1 de enero. Por ejemplo, toda esa política de economía del cuidado dirigida a proteger y a defender mujeres, sí, eso es una política súper correcta. Yo voy a seguir con eso. También les cuento un secreto. Esa política en parte se empezó a diseñar en mi Senado, en mi UTL, porque ese es un problema de nuestras concepciones también. Y podría enumerar otras cosas que pueden considerarse aciertos, pero hay otras cosas en las que definitivamente, particularmente en este tema del Transmilenio por la séptima, es un error grave, grave ese error que se está Pero cometiendo si allí. deja el corredor verde firmado, ¿usted lo Pero no, no es continuaría? sí, el Transmilenio por la séptima, o sea, el corredor verde. Lo que pasa es que, pues, la alcaldía lo llama el corredor verde para que no se note que es un Transmilenio. Lo que pasa es que las orejas del Transmilenio se le salen por todas partes. Sí, Pero si lo porque usted deja no cambia un Transmilenio firmado, porque le ponga unos arbolitos. y si lo deja firmado, ¿usted lo continuaría Yo he o lo dicho hasta la rebasaría? saciedad que todo lo que esté contratado por el distrito sea legal y constitucionalmente eh, una realidad, yo la cumplo. Ahora, si alguna cosa puedo modificar, pero sería modificarlo dentro de la Constitución y la ley. Yo no, a nadie le voy a violar ningún derecho y tengo muchos desacuerdos con cosas del distrito. Sí, por ejemplo, yo quiero, me parece que todos los contratos del aseo son una catástrofe, pero mientras estén vigentes se cumplirán. Ahora, en mi alcaldía o en la próxima alcaldía se vencen esos contratos, entonces yo espero poder hacerles unos cambios de fondo para ver cómo es que vamos a manejar ese asunto del, ¿sí? El Transmilenio. Yo tengo muchas críticas a Transmilenio, pero esos contratos están vigentes y pues mi alcaldía no los va a modificar. Espero dejar estudios suficientes para que la próxima alcaldía, digamos, tenga criterios para revisarlos a fondo, porque eso también quedó mal planteado. Doctor Robledo, usted fue un senador excepcional, fue votado como mejor senador por los líderes de opinión muchísimas veces en el panel de cifras y conceptos, pero usted no ha tenido una experiencia ejecutiva que le conozcamos. ¿Cómo piensa usted suplir eso si es alcalde, o lo ve como una fortaleza, como una Este debilidad? país lo han gobernado tanto, tan mal los que lo han gobernado, que uno de mis méritos es no haber gobernado nunca Colombia. ¿O no? O sea, a mí competidor que me saque la hoja de vida y diga que fue alcalde o gobernador o cualquier cosa, lo crucifico. Sí, porque es que los gobiernos de Colombia son un desastre. ¿Cómo es que tenemos, cómo es que tenemos un país de este tamaño, en este sitio, con estas riquezas? ¿Cómo es que tenemos un pueblo como el colombiano, súper buen trabajador, inteligente, creativo, y tenemos un capitalismo de 6 o 7 mil dólares de producto por habitante, 10 veces menos que los del mundo desarrollado? ¿Cómo es que tenemos en Bogotá 2,5 millones de personas aguantando hambre, que hacen menos de 3 comidas al día? Y yo soy el único que hablo de esto en esta campaña. Y eso es responsabilidad de todos los que han gobernado este país. Una de mis críticas principales a quienes están compitiendo conmigo es que ellos son responsables de las muchas catástrofes de este país, producto de los partidos en los que han militado y han respaldado a todos. Por ejemplo, casi todos ellos respaldaron a Peñalosa, que hizo una alcaldía espantosa. Y hay uno que no es tanto de ese lado de allá, pero bueno, están gobernando ahora y miren los desastres. Entonces, digamos que yo ahí tengo una ventaja, Juanita.
sea, porque es que ahora, si uno mira la historia de la humanidad, está llena de personas que han gobernado sin tener experiencia. O sea, todos los que han llegado a gobernar por la vía de la oposición, ¿sí? No han tenido experiencia. Mitterrand en Francia, Obama no la tenía, Simón Bolívar. Sí, entonces, cuando a mí me sacan esa posición, pues yo lo que digo es, afortunadamente no tengo experiencia, ¿cierto? Porque la experiencia de ellos es catastrófica, ¿sí? Bueno, doctor Robledo, entonces entrando en esto y ya que nos está contando un poco de cómo ha pensado usted la ciudad en este contexto, yo creo que para cada uno de los que estamos hoy acá es importante saber cuál es la idea de ciudad que usted tiene y que nos propone dentro del plan de gobierno. ¿Cuál es esa idea de su Bogotá en el plan de gobierno y cómo nos toca a nosotros y a la juventud desde Bogotá? Con mucho gusto, pero escúchame, yo termino de contar la tercer parte que yo considero importante de mi vida y es parte de lo que presento como una opción positiva. Entonces, yo hice esa lucha agraria que hice y eso me permitió salir elegido senador sin comprar un voto, con cero clientelismo, todos los alcaldes de Colombia en contra mía, etcétera, y salí elegido senador. Entonces, ¿qué dijeron mis malquerientes en Manizales? Robledo ya coronó. Se le va a acabar la jodedera. Llega a Bogotá a mangualarse y a venderse y a entregarse y a corromperse y a hacer exactamente lo contrario de lo que nos dijo a nosotros que iba a hacer. Bueno, estuve 20 años en el Senado y puedo decir con todo orgullo que yo no me torcí, ni me volteé, ni cambié de amigos, ni abandoné mis pensamientos, ni nada. Eso es una cosa que es perfectamente conocida, pero no solo eso, sino que tampoco fui un menso que me senté ahí a aprovecharme de las canonjías, sino que trabajé súper duro, súper duro. Preciso esta idea. Aquí hay una empresa muy importante que hace encuestas a líderes de opinión, no es a cualquiera, a líderes de opinión. Y a mí esa encuesta me escogió 10 veces como el mejor senador de Colombia, 10 años seguidos. ¿Sabe qué, Juanita? De verdad fueron 11 veces. Lo que pasa es que alguien se equivocó y dijo 10 y yo no quiero discutirla, no quiero discutir el número, pero es verdad que es así. Al mismo tiempo, los debates que yo hice, los voy a reivindicar de esta manera. Yo soy el senador que más debates de control político ha hecho en la historia de Colombia. Particularmente anticorrupción los hice todos. Nadie se ha enfrentado con los pillos de Colombia más duro de lo que yo me he enfrentado en mi vida. Con todos, pero estoy hablando de poderes. A Odebrecht le hice 5 debates. Yo tengo la idea que si la lucha que yo hice y otros periodistas y otros hicimos, es probable que se hubiera quedado en el 100% de impunidad. Entonces yo tengo ahí para mostrar una hoja de vida, pero quiero reivindicar esta. Esos debates, ustedes, yo sé que están muy jóvenes, esa es una cierta dificultad que tenemos, ¿cierto? No tienen por qué saber muchas cosas de las que yo hice, pero quiero detallar esto. Cada debate de esos fueron más de 150 y los temas que traté fueron como posgrados en esas áreas del conocimiento. Entonces yo salgo del Senado con un nivel de profundidad de conocimiento del país realmente muy alto. Y de Bogotá y de los asuntos de la economía y de la política y de la justicia y de todas las cosas. O sea, en eso yo tengo mucho más preparación que la que tienen quienes están compitiendo conmigo, así alguno haya sido algún día ministro o general de la República o alguna cosa. Ellos no conocen a este país al nivel en que yo lo conozco. Entonces, esto que pareciera ser una debilidad, se me vuelve una ventaja, ¿sí? Bueno, doctor Robledo, aterrizando ya en Bogotá y en su visión, una de sus banderas es lo del pasaje cero, que el presidente Petro de alguna manera ha retomado con ciertas diferencias, pero incluso su candidato en Bogotá, Gustavo Bolívar, ha reconocido que hay un déficit de 3 billones de pesos en el sistema de transporte. Entonces, ¿por qué no nos explica bien cuál es su propuesta, cómo es diferente de lo del presidente y de dónde saldría la plata para pagar ese pasaje? Empiezo por decir esto, Juanita. Yo me he estado, desde que Petro propuso el pasaje cero financiado con alza en las tarifas de la electricidad, 15 o 20 días después de que yo propuse el pasaje cero financiado con subsidios del distrito y de Bogotá y de Colombia nacionales, yo he estado pensando, ¿y Petro por qué propuso eso? Yo creo que Petro propuso, Petro tiene 1000 debilidades, pero astuto sí es. ¿Qué fue lo que hizo Petro? Claro, la opinión de él sonó 1000 veces más que la mía. La mía fue casi un secreto, ¿cierto? ¿Qué fue lo que quedó bailando de la propuesta de Petro? Que se financiaba con alzas en las tarifas de la electricidad, o sea, una cosa profundamente retardataria.
Porque usted no le puede ofrecer a los pobres de Bogotá Transmilenio gratis y después decirles que les sube las tarifas. Y hoy en Colombia, y me lo están jugando así mis contendores en la campaña, están sugiriendo que es que mi propuesta es subiendo las tarifas de la electricidad. Yo no sé si esto es una casualidad o una viveza, pero lo cierto es que les funciona. Bueno, entonces, ¿qué es lo que yo digo sobre esto? La necesidad de ese pasaje cero es obvia, es que la gente en Bogotá se está muriendo de hambre. Las mujeres caminan distancias, son las que más caminan distancias larguísimas, porque no tienen con qué pagar el pasaje. Aquí hay tratamientos médicos que no se pueden hacer porque los pacientes no tienen con qué pagar los muchos viajes del Transmilenio. O sea, aquí hay un problema, un drama social de proporciones inmensas. 800.000 bogotanos tienen como ingreso diario 2 pasajes de Transmilenio. Bueno, entonces, digamos que las razones sociales de esto nadie las puede poner en duda. En otros países del mundo ya se está haciendo, tampoco es una genialidad de nosotros aquí en Colombia este asunto. Entonces, la discusión única que hay es cómo se paga. Esa es la única discusión. Entonces, ¿por qué planteamos nosotros esto y lo planteamos luego de semanas de estudiarlo? A mí me están respaldando 2 de los mejores concejales que tiene el distrito, que son Manuel Sarmiento y Martín Rivera, unos duros en estas cosas. Me asesoré con todo lo mejor y solo en ese momento lo puse. Entonces, ¿cuál es la ventaja que tenemos? Es que más de la mitad del camino ya está recorrido. Porque hoy, esto es un secreto a voces, el distrito está poniendo la mitad de la plata del pasaje Transmilenio. O sea, el pasaje vale lo que vale y no el doble porque el distrito pone el 55%, que es la prueba reina de que la gente está reventada. O sea, aquí el alcalde que se atreva a doblar el precio del pasaje, quiero ver el lío en el que se mete. Es más, le estoy preguntando a mis competidores en este asunto. Le anuncien a los bogotanos que van a acabar con ese subsidio y que le van a doblar el precio del Transmilenio, sean coherentes. O digan que sí se puede subsidiar, porque se están diciendo que no se puede subsidiar. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que tenemos ya el 55% de la plata, nos falta la mitad de la plata. Entonces, ¿yo qué estoy proponiendo? La pone el gobierno nacional. ¿Por qué no la puede poner el gobierno nacional? No estamos hablando de sumas astronómicas, del orden de 3 billones de pesos. La sola reforma tributaria que hizo Petro le puso 25 billones al erario público. Entonces, yo estoy proponiendo es que una parte de los recursos del Estado, del gobierno central, sumados a los del distrito, más otras cosas que se pueden hacer de comercializar el Transmilenio y ese tipo de cosas, se nos vuelva pasaje cero. Es absolutamente viable. Pero repito, aprovecho aquí para hacerles esta pregunta a los otros candidatos. ¿Van a doblar el precio del Transmilenio ya que le tienen tanto asco a los subsidios? Pero además el mundo son subsidios. Todos los impuestos se recaudan para que el Estado tenga plata. ¿Para qué? Para que haga obras gratuitamente o lo que sea gratuitamente, es decir, para que haga subsidios. ¿O cuál es el misterio de esto? ¿Por qué se vuelve un misterio? En este caso, el subsidio no es un misterio en educación, en salud, en vías, en industria. O sea, todo el gran programa de construcción de vivienda en Colombia no existiría sin los subsidios. Y esos subsidios lucran a los constructores, no solo a los pobres los favorecen, sino a personas muy adineradas. Entonces no le pongamos a esto tanta tiza al asunto del subsidio. Ya la discusión es si ese sí es un buen subsidio o es mejor hacer otro subsidio. Bueno, esa sí es una discusión que es sensata. No gastemos la plata aquí, sino en otra cosa. Ha sido usted reiterativo en esta conversación, doctor Robledo, sobre la situación en la que está en general la población en el distrito. Sí nos muestran los últimos indicadores que la tercera parte de los hogares colombianos están por debajo de la línea de pobreza, el 10% de los hogares por debajo de la línea de pobreza extrema, y por supuesto tenemos un índice de Gini de 0,55, 0,53 más o menos, que nos habla de una inequidad media alta. Y en ese proceso, en su plan de gobierno, usted ha venido hablando reiterativamente, hay que intervenir la pobreza, hay que hacer una intervención profunda de las poblaciones vulnerables, hay que identificar y trabajar sobre la vulnerabilidad de las poblaciones, pero eso cuando uno lo cuenta así, suena muy demagógico. En concreto, contémonos un poco esa idea que usted tiene de cómo intervenir la vulnerabilidad de las poblaciones, de cómo intervenir la pobreza en Bogotá, de cómo darle un paso distinto, un camino distinto a jóvenes, mujeres, a poblaciones vulnerables en el distrito. Pero yo empiezo por decir esto, lo digo con toda cordialidad, pero con toda franqueza. No puede sonar demagógico hablar de los pobres.
O sea, perdemos la humanidad si nos dejamos de preocupar por los pobres. O sea, esa es una realidad que nos tiene que acosar, o a mí por lo menos me acosa desde hace más de 50 años. Y yo creo, y se los digo con todo cariño, mis queridos jóvenes, no se vayan a endurecer a esa manera. Nos empezamos a deshumanizar si estos no son temas que nos preocupen y que nos duelan. Y mucho menos vayan a caer en la tentación de decir que es que los pobres son culpables de su pobreza, porque son víctimas, ¿sí? Entonces, lo que quiero señalar es que esta es la realidad. Ahora, la parte balseada del asunto, como decían las abuelas, es, ¿y ahora qué hacemos? Sí, ¿cuál es la Bueno, estrategia entonces en esto yo soy muy sí. franco, yo demagogia cero, repito, cero, cero. O sea, finalmente mi primera fidelidad no es ni siquiera con mis electores, sino con el espejo en el que me miro todos los días. Y entonces yo no voy a hacer nada que me avergüence. Me avergüence a mí, así los demás no se den cuenta, eso no es lo que me preocupa. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la dificultad? Que este desastre de Bogotá, que es el mismo de Barranquilla y de Cali, de Pasto y de Ibagué y de Manizales y de Pereira, es estructural, pero por las políticas nacionales. Y yo soy de los que creo que es modificable. Hay gente que dice que no es modificable, que entonces no hablemos de eso, porque eso no tiene arreglo y no sé qué. Yo no renuncio a mi lucha de hace 50 años. ¿Sí? Entonces lo señalo con toda claridad. Ahora, esto no lo puede corregir el alcalde, no voy a hacer demagogia. Son las políticas de los gobiernos nacionales. O sea, un país que prefiere importar que producir. ¿Qué tipo de país es ese? Un país que no hace lo que decidamos los colombianos, sino lo que diga el Fondo Monetario Internacional, como si el Fondo Monetario Internacional fuera, pues, Santa Claus que anda por el mundo haciendo beneficios y favores. Entonces yo eso no lo puedo resolver, eso son causas del gobierno nacional, pero yo sí puedo tomar medidas. Entonces, tomar medidas, pongo ejemplos como de medidas. Vamos con recursos que son relativamente escasos, pero las tomamos. Por ejemplo, que se les den gratuitamente los uniformes a los muchachos y a los niños de los colegios de Bogotá. Esa es una suma relativamente pequeña, pues para el presupuesto del distrito que no es tan bajito. Entonces, aquí tenemos un presupuesto del orden de 33 billones, ¿cierto? Pero con una condición, que se tienen que fabricar por la industria instalada en Bogotá. O sea, como una manera, esto lo pongo como un ejemplo, se pueden hacer más cosas, como una manera de estimular la industria. Porque si un país no desarrolla su industria, no tiene futuro. Eso no nos dejemos meter cuentos, esto está todo inventado. ¿Cómo se desarrollan los países? Está claro hace más de 100 años. Es que eso nunca lo hemos hecho en Colombia. Esa es la realidad. Y si no se cambia el modelo económico, no se va a hacer. Entonces, esa es una medida que yo planteo. Otra medida que planteo, un plan de empleo de choque a sectores populares de unos 100.000 empleos. Eso vale un montón de plata, pero eso también estimula la economía, ¿Y estimula ese plan producción, sería etcétera. en qué sector o cómo No, se... sería gasto productivo, o sea, no es gasto, digamos, tenga estos 100.000 pesos y no mate a alguien, no, no es eso lo que se está proponiendo, ¿cierto? Sino gasto productivo. En el distrito hay mil cosas que atender en asuntos ambientales, en educación, en salud, etcétera, pero eso se haría también en ese sentido. Pero lo principal que haría es esto. Yo voy a ser alcalde de Bogotá y voy a gobernar lo mejor que pueda Bogotá, pero además a mí nadie me va a cerrar la boca. Entonces mi voz se va a escuchar en Bogotá y en Colombia reclamando cambios en las políticas nacionales. No les va a gustar a algunos, pero bueno. Y cambios, entre otras cosas, uno práctico que tiene que ver con esto. Miren, a partir del 2025 empieza el fin de la leche y de los lácteos en Colombia. La van a borrar del mapa. Porque habrá libre ingreso de leche y de lácteos de Estados Unidos y la Unión Europea. No va a quedar una vaca ni para una foto. Bueno, yo eso no lo puedo impedir, porque eso son decisiones del gobierno nacional de los TLCs, pero yo sí voy a reclamar que así no se puede. Como hicimos en el debate que hicimos en Maloca, también les ofrecí esto. Yo voy a hablar duro y voy a explicar que hablar de ciencia y tecnología en un país como Colombia con estas políticas nacionales es imposible. O sea, esa es de las mayores estafas que puedan haber. Y si no hay desarrollo científico y tecnológico, no vamos a tener un país. Lo pongo como ejemplo, se pueden hacer más cosas Doctor sobre eso. Robledo, En educación vamos a hacer un esfuerzo muy grande para elevarle el nivel a la calidad de la educación pública del distrito. Porque si no tenemos altos niveles de formación, pues no podemos tener un país tampoco. Llevamos más de 50 años con doble jornada.
O sea, los muchachos de la doble jornada, que son el 80% de los del distrito, reciben 15.000 horas menos de clase en su tiempo de educación. 15.000 horas menos de clase. Esos muchachos no tienen futuro. No existe la primera infancia en el sistema educativo. Prácticamente no existe. Y todos los que tenemos algún grado de recursos económicos sabemos que a los niños hay que empezarlos a educar desde que nacen. Estoy seguro que a todos ustedes les pasó. No esperaban hasta los 7 años para primero hacerle la primera cosa, ¿cierto que no? Bueno, entonces yo ahí me voy a concentrar durísimo en recursos al sector público que apuntan ¿qué? A respaldar el aparato productivo nacional. En ese sentido, y hablando de la discusión que usted tuvo en Maluca, usar tecnología y desarrollar tecnología son dos elementos distintos. Y digamos que el distrito en eso ha tenido avances que incluso superan gobierno nacional en algunos de los elementos distritales. Sin embargo, aún Bogotá está corta en ese desarrollo de tecnología. ¿Cómo lo ve? ¿Cómo lo propone? ¿Cómo acercarse a darle al distrito esa bandera para mostrarle al país por dónde podemos seguir avanzando como Bogotá, que lo hemos hecho durante los últimos 10 años, en empezar a hablar de desarrollo tecnológico y de innovación? Sí, yo insisto que mi aporte principal a eso es mejorar la calidad de la educación. Dentro de unos recursos que son escasos, porque pues, digamos, hoy el distrito se gasta algo así como 6 billones de pesos en salud, recortar eso, pues, entonces, o sea, yo estoy poniendo este ejemplo, si las necesidades del distrito son, digamos, 1.000 millones, el distrito tiene un peso. ¿No es cierto? Sí, o sea, es así el descuadre que tenemos. Entonces habrá que pensar con mucho cuidado. Yo creo que mejorar la calidad de la educación va a ser una cosa importante. Volver a la distrital, una universidad de primer nivel, va a ser un soporte importante, entre otras cosas porque con la distrital tenemos un lío. Es que si no la respalda el distrito, no hay quien la respalde, porque esa no es una universidad del orden nacional. Y ahí hay 30.000 muchachos estudiando y hay problemas graves que tenemos que resolver. Entonces, me voy a aplicar con los escasos recursos en las cosas que pueda pues, aplicarme, pero ese problema no lo voy a resolver en la alcaldía, no les voy a hacer esa demagogia. Si esto no tiene cambios nacionales, no lo vamos a poder resolver. Doctor Robledo, escuchándolo, me hace pensar que usted ha sido un gran opositor toda su vida y que elegirlo a usted como alcalde es elegir un opositor al presidente con un gran megáfono que es la alcaldía. No sé si lo entiendo bien, porque oyendo a los demás candidatos, ellos dicen, no, o sea, yo lo que haría es tratar de colaborar como buscar la colaboración del gobierno nacional, y usted, por el contrario, está diciendo, yo lo que voy a buscar es marcar una oposición y abrir unos debates con el gobierno nacional para que cambie sus políticas tal vez no me frente a la expreso bien, ciudad. Juanita, Entonces no. quisiera O sea, yo no llego a ser pues el jefe de la oposición, yo llego a ser el alcalde de Bogotá, pero eso no me impide plantear ciertas cosas. Pues yo como me quedo impávido viendo cómo se destruye la leche del altiplano cundaboyacense, que es tan importante en Bogotá y en toda esta región, cuando yo vea que se venga la planadora. Sí, yo expresaré eso, ahora lo expresaré como alcalde de Bogotá, no pues como un senador de la oposición, eso por supuesto que tiene sus formas. Y estoy seguro que puedo ponerme de acuerdo con el presidente de la República en medio de los desacuerdos en relación con el respaldo de las cosas de Bogotá. Bueno, yo espero que él de aquí allá adquiera la sensatez de no pretender ser el alcalde de la ciudad. Bueno, pero es que no le pasa, no le va a pasar solo conmigo, sino con los demás también. Aquí ningún alcalde de Bogotá va a aceptar que el presidente le dé órdenes sobre qué tiene que hacer. Eso es inaceptable. Entonces, bueno, vamos a ver. Pero yo espero que él entienda una cosa. Lo que yo le voy a pedir, o le voy a plantear mejor, no son cosas para mi politiquería. Yo no estoy en politiquería, ni para mis amigotes, ni para nada de eso. Yo le voy a pedir es cosas para las bogotanas y los bogotanos. Eso es lo que le voy a plantear. O sea, ese subsidio del que estoy hablando no es para mí, es para la gente de esta ciudad. Ojo con esto. Si nosotros le liberamos a la ciudadanía de Bogotá 3 billones de pesos en números de hoy, eso se vuelve estímulo importante para la economía del país. Son 3 billones de pesos más comprando cosas en esta ciudad. Y eso estimula la economía de la ciudad, ¿cierto? Entonces yo espero que Petro pueda entender y bueno, nos ponemos de acuerdo en medio de las diferencias y no, pues no es el fin del mundo ni para él ni para mí. Doctor Robledo, antes de pasar a la última parte sobre estrategia política, quería preguntarle sobre jóvenes a la U
que ha sido un programa bastante exitoso, diría yo, de la alcaldesa Claudia López, pero que cuando usted habla sobre todo de darle énfasis a la educación pública, es diferente a la concepción que tiene Jóvenes a la U, que trabaja muy de la mano de las universidades privadas. ¿Cuál sería su posición frente a Sí, ese programa? seguramente yo ese programa lo seguiré. Ese es un programa de subsidios para que muchachos estudien, ¿cierto? En universidades. Pero yo estoy haciendo un énfasis que es importante. Esto es clave en el debate. Hay cosas que si no hace la alcaldía, nadie las hace. Digamos, a la Universidad Nacional de Colombia le llega plata del gobierno central, le llega. A las universidades públicas le entran plata por muchos conductos. Pero a la distrital, si no es la plata de Bogotá, no le entra plata. ¿Sí? Entonces ahí yo tengo una responsabilidad. Lo de la básica y la media, si no la arregla el distrito, ¿quién la arregla? Ahora, claro, también le voy a plantear al presidente de la República que hay que mejorar los recursos nacionales a la educación, porque por el sistema general de participaciones llega plata. A la distrital le debe llegar por infraestructura, eso también lo voy a plantear. Pero de todos modos yo tengo que ser muy cuidadoso en qué cosas Bogotá es la única que cubre ese frente. Pongo un ejemplo, la red pública hospitalaria. Esa si no la atiende Bogotá, nadie la atiende. ¿Sí? Las EPS es otra historia. También voy a estar interesado en ese tema de las EPS para que les vaya bien y la EPS del distrito. Pero voy a ser muy celoso en que esta alcaldía entienda que el alcalde tiene unas funciones definidas por constitución y por ley que no son arbitrarias ni abusivas, sino que tienen que ver con una realidad y que los recursos no son, pues son insuficientes. Ahora, digamos que también uno puede tener un cierto grado de flexibilidad, pero no puede perder la visión de las cosas, porque lo que yo deje de hacer y que solo lo haga la alcaldía de Bogotá es un golpe mortal a alguna cosa. Sí. Y en ese orden de ideas, senador Oledo, acá tenemos más de 120 jóvenes, más o menos 150, que con ese contexto de lo que debería hacer el alcalde deberían poder enamorarse de la ciudad en el siguiente cuatrienio para quedarse. Tenemos la salida de casi 6 millones de jóvenes del país, como según cifras de la Cancillería, que no viven ya en Colombia porque su mejor opción es irse del país, seducidos por modelos de primer mundo, por la posibilidad de estar fuera, por todo lo que implica no estar ni en Colombia, y mucho menos en Bogotá, que ha habido migración interna a ciudades intermedias, a lugares que se sienten más cómodos, entre otras. ¿Qué es eso que debe hacer el alcalde de Bogotá, propio suyo de la alcaldía, si usted se llega allí, que va a hacer que nos enamoremos de quedarnos en Bogotá? Si yo voy a señalar primero una cosa, no se van porque se quieren ir. Los que se van porque se quieren ir, yo no tengo ninguna discusión, no, se van expulsados de Colombia, echados de este país, porque el país no les ofrece alternativas, o les ofrece unas alternativas, pues que son insoportables. Este es un debate que estoy planteando. Hoy vengo a hacer una reunión con unos empresarios y les llamé la atención sobre esto. Toda la riqueza de la humanidad la ha creado y la creará el trabajo. Toda. Entonces, cuando un país pierde a sus trabajadores, lo pierde todo. ¿Qué futuro puede tener un país en el que solo se van a quedar los niños y los ancianos, o sea, quienes están en edad improductiva? No tiene futuro. Yo esto lo estoy planteando hace más de un año, en la prensa, en todas partes. De esto lo he mencionado 20 veces. En esta campaña lo he mencionado otro montón de veces. Y nadie habla de esto. Es como si yo le estuviera hablando a las paredes. Y nos están metiendo el cuento de que la gente se va para París es porque le gusta la Torre Eiffel. No, pero es más, las grandes potencias ya nos están sonsacando la gente. O sea, ese cuento de los españoles de que si usted tiene apellido de origen sefardita le regalan el pasaporte, eso es para alborotarnos el arribismo de pseudoespañoles aquí. Porque ese es el truco para quitarnos un poco de gente. Los ingleses entonces no nos piden visa, ¿por qué? Porque montaron un hueco para que nos vayamos ilegalmente, pero el hueco lo montaron a sabiendas de que era un negocio para ellos montar el hueco. El 30% de la fuerza laboral norteamericana no nació en Estados Unidos. Entonces, ¿cuál es, a mi juicio, el problema más grave que tenemos en Colombia? Es que este país se está hundiendo. Este es un barco que se está hundiendo y ese no es tema de debate. Y las campañas locales se han vuelto un pretexto para no hablar de esto. Y resulta que el alcalde tiene como primer propósito, el que gane la alcaldía, poner el próximo presidente de la República. ¿O no? Así es la vida. Y entonces está prohibido hablar de los asuntos nacionales.
¿cierto? Está prohibido hablar de estas cosas. No, pues la política es el mundo de las astucias. Lo que pasa es que yo pues no le jalo a esas cosas y tengo mi manera de ser, pero es muy grave lo que está pasando, yo les quiero insistir y les hago un llamado cordial y cariñoso, hagan esfuerzos por quedarse. Uno tiene deberes con su país, con su gente, todo se lo debemos a este país o no. Y entonces que eso no genera obligaciones. O sea, yo no tengo obligaciones con mi familia, con mis padres no tengo deberes. Yo me siento que sí los tengo. Pero claro, esos son puntos de vista que cada uno los maneja como quiera, pero este es un problema de una gravedad inaudita, este que estamos teniendo. Doctor Robledo, ya como última pregunta, antes de darle la palabra a los estudiantes, a Compromiso y a Dignidad les fue bastante mal en las últimas elecciones, pues a toda la coalición de la esperanza en Bogotá. Sergio Fajardo sacó muy poquitos votos. ¿Cómo piensa o cuál es su estrategia para crecer esa población que vote por usted? Yo sé que usted ha dicho que a usted no le importa perder, pues con tal de conservar sus principios, pero la pregunta es, sin violar sus principios, ¿cómo piensa ganar? Eso quisiera saber yo, Juanita, eso quisiera saber yo, ¿cierto? Sí. No, es dificilísimo, a mí no se me escapa la dificultad de este asunto, ¿cierto? Pero tampoco se me escapa, pues yo estoy cumpliendo con mi deber de seguir luchando por cambiar a este país. Y estoy sintiendo que me está yendo bastante bien. O sea, yo salgo a la calle y es sorprendente un político en la calle al que nadie agrede, al que nadie maltrata, al que nadie insulta. O sea, lo que encuentro por todas partes es respeto, gente que me quiere oír, que nos pregunta qué estamos haciendo, porque aquí en Bogotá y en Colombia hay un número grande de personas que sabe que en los mismos, con las mismas viejos y nuevos, no hay futuro, no hay esperanzas, que Colombia necesita una nueva manera de hacer política, que tiene que empezar por una cosa que yo no cedo y así voy a gobernar. Cero clientelismo, cero corrupción, cero desvergüenzas. No es posible construir un país si la política no tiene como propósito gobernar bien, sino gobernar bien mal, pero eso así a mis compadres, que a mis compadres les vaya bien. Esto es una vergüenza. Es más, esto es la negación de la democracia, jóvenes. Miren, antes de que la humanidad se inventara la democracia, ¿qué era lo que pasaba? Entonces era el mundo de los reyes. Y el rey era representante de Dios en la tierra, luego su hijo también, y no importaba que su hijo fuera el más vago, el más bruto, el más, o sea, la peor persona, pero como era el hijo del rey, tenía derecho a gobernar. ¿Cuál es la gracia de la democracia en buena medida? Pues además de que se le consulta a la gente, es que se supone que el que gobierne o mal pierde. Y hay un relevo, ¿cierto? Y entonces se esmera por gobernar bien, pues así sea, para no perder el poder. Pero resulta que aquí, con esta corrupción tan profunda y que políticamente es horrorosa, se ingeniaron la manera para burlar la democracia. Porque la parte principalísima de la plata, a mi juicio, se la roban para después robarse las elecciones. Eso fue lo que nos enseñó el caso de Brecht. O sea, estamos hablando de 2 campañas electorales con la plata de Odebrecht y estamos hablando de toda la cúpula de la política nacional untada de eso. Pero repito, la parte más perversa no es ni lo que se roban, que ya es bien perverso. La parte más perversa es que con esa plata se roban las elecciones, porque si yo compro las elecciones, ¿cuál democracia? ¿Cuál democracia? O sea, es la nueva sangre azul, es el dinero, poderoso caballero es don dinero. Entonces aquí la nueva sangre azul ya no es ser un Borbón o un no sé qué, sino tener una buena chequera. Así no puede ser. Y eso está operando en esta campaña y está operando en Bogotá. Ya no nos vamos a dejar meter cuentos. Sí. Gracias, doctor Robledo. Entonces, damos la palabra si alguien quiere hacer una pregunta. Buenas tardes, doctor Robledo. Gracias por venir acá. Le quería hacer una pregunta en cuanto al sector empresarial de Bogotá. En Bogotá tenemos más o menos 370.000 MIPYMES. ¿Cuál es su plan para promover el crecimiento económico, reducir el desempleo y poder mejorar la calidad y la creación de estas microempresas que son las que realmente están aportándole día a día a Bogotá? Si ustedes quieren, no sé, si tomamos, no sé, 2 o 3 o 4 preguntas las que ustedes decían que se van a hacer, yo después las contesto todas. Okay. O las hacemos una por una, como quieran, pues finalmente, ¿sí? Pero puede ser más práctico podemos tomarlas hacer todas. unas 3 Porque si no les doy respuestas muy largas. y después. Sí, es cierto. Sí. Buenas tardes. Usted se ha mostrado abiertamente en contra del incremento del precio de la gasolina. Entonces, ¿cómo cree que se ha implementado este incremento
¿Y en qué sentido cree que esto puede favorecer a Bogotá en tema de recaudo? Bien. La última de esta ronda, doctor Rocha. Ah, bueno. Doctor Jorge, eh, de esta charla, varias lecciones. Uno, la izquierda definitivamente tiene varios matices y la mayoría de los colombianos tenemos una izquierda muy definida y no tenemos eh, la habilidad para entender que hay matices en esto. Lo otro, nos ha demostrado que usted tiene conocimiento de los problemas del país, no solamente de Bogotá. Me llamó la atención, de tiempo atrás, hemos sabido que la educación, de las primeras clases de educación son fundamentales. Usted nos lo acaba de mencionar. Y aquí tienen el embeleco que abriendo más universidades, haciendo matrícula cero y todo eso, arreglamos el problema educativo. Por ahí no es la cosa. Es como usted lo plantea, hablemos de calidad siempre y desde los primeros niveles, indiscutiblemente. Y la huella que usted dejó en el Congreso fue una huella muy importante. A usted se le respetaba, primero porque decía la verdad, porque iba muy, muy bien ilustrado en cuanto a cifras, conceptos y el conocimiento del tema que usted ha desarrollado. Bueno sería que a usted no lo calificaran como de izquierda absoluta en el otro extremo de lo que es. Gracias. Muy buenas tardes, doctor Robledo. Quisiera hacerle una pregunta un poco respecto al tema de las clases sociales que se viven actualmente en la ciudad de Bogotá. Obviamente, como usted ya ha podido presenciar durante su experiencia y trayectoria, Bogotá se ha visto muy enmarcada por una gran diferencia social y también económica por las diferentes clases que habitan en cada una de las regiones de Bogotá. Quisiera saber, bajo su perspectiva, ¿se considera que esas clases sociales que tenemos es algo positivo, negativo? ¿Y cómo usted, a través de esa diferencia que pueden tener tanto las clases altas como las clases más bajas, pueden aportar y proyectar a Bogotá como una ciudad importante tanto en nuestro presente como en nuestro futuro? Muchas gracias. Yo creo que contestemos o si no, va a terminar respondiendo la más fácil y no las más difíciles. Claro. Sí, o sea, yo respaldo todas las formas de creación de riqueza, todas. Por eso respaldo la economía campesina o indígena y la empresarial. Por eso creamos una organización, ¿sí?, con los empresarios del café y respaldamos las peticiones de los empresarios del café. Nosotros en esto nos la jugamos. O sea, yo puedo, si ustedes miran mis 20 años en el Congreso, verán que yo tuve contradicciones con empresarios, choques duros, pero no por empresarios, sino por corruptos o por hacer una cosa como no se debe hacer, que eso es distinto. Yo nunca he tenido, o sea, yo sería un estúpido si tuviera una posición contra la economía empresarial. Desde la revolución industrial quedó claro que el desarrollo son las máquinas, el carbón de piedra, todo eso, y las empresas donde poder aplicar las máquinas. Eso es ABC en economía. Sí, o sea, nadie, o sea, es una posición, eso que uno le siente a Petro como una especie de posición antiempresa, eso es un absurdo. En eso, cuando ustedes miran mi debate de los llanos orientales o el debate de agroingreso seguro, ese tipo de debates, y yo siempre empecé diciendo, ahí están las transcripciones y los videos, este pleito no es contra las empresas ni contra los empresarios, sino contra ilegalidades, que es una cosa distinta. Lo dije también todo el tiempo en el debate de Odebrecht. Siempre dije, esto no es un pleito con los ingenieros, ni con la ingeniería, ni con esas cosas. Lo que pasa es que si hacen lo que hicieron, ¿cómo quieren que me quede callado? Es más, esa es la mala ingeniería, ¿cierto? La que no hay que hacer, esa no es la que se puede hacer. Entonces, todo tipo de empresas y a las pymes especial importancia, entre otras cosas, porque este es un país
tan subdesarrollado económicamente que las capitales que se usan para crear empresas son por definición muy escasos. Entonces hay que darle todo el auxilio que le podamos dar a las pymes. Por ejemplo, yo he reclamado toda la vida que uno de los líos graves de Colombia para competir es que el costo país es muy alto. Yo me he opuesto a las privatizaciones de los servicios públicos, no por un prurito estatista. Es que, miren lo que pasó con la electricidad. El sector público de la economía colombiana era el dueño de todas las hidroeléctricas en Colombia, o sea, de casi toda la producción eléctrica. O sea, podíamos darnos el lujo de vender electricidad barata. Y cuando las privatizaron, pues claro, los privados no andan vendiendo cosas baratas. Montaron un oligopolio y nos han clavado hasta el alma con la electricidad. Entonces, cuando la empresa va a competir, la tarifa de la electricidad no lo deja competir. O sea, la competencia global no es entre empresas ni entre personas, sino entre países. Se llama el costo país. Y que tenemos uno de los peores costos país del mundo. Por eso nos va como nos va. Pero es que todas estas cosas que son a veces en economía, los que nos gobiernan se hacen los locos. Voy a decir una brusquedad, y se hacen los locos porque aquí los que mandan son los del Fondo Monetario Internacional. Llevamos 78 años haciendo lo que ordena el Fondo Monetario Internacional. Eso es matemático, eso no es un cuento mío, es una realidad que está allí. Ahora, que yo sea el único que la mencione, ese es otro problema. Entonces, el tema de las pymes, cuenten con que todos los respaldos que yo le pueda dar, pero a los artesanos también, a todo el que cree riqueza, y a las empresas grandes también. O sea, yo no llego con una posición hostil antiempresas, pero sería una estupidez. ¿Cómo hacemos para crear riqueza si no hay empresas grandes? Por supuesto que sí. Ahora, también hay que promover a las pequeñas. Repito, todo el que cree riqueza, es que el principal problema de Colombia es que creamos muy poca riqueza al año, muy pocos empleos. O sea, el desempleo disparado en Colombia, la gente que se va es por el fracaso de la economía empresarial. No por culpa de los empresarios ni de los trabajadores, sino la estructura del modelo económico. Entonces la gente aquí es a lo que se va por allá a buscar empresas donde trabajar o a poder construir empresas con unas ciertas facilidades que aquí no tiene. Cuenten con eso, ¿cierto? Lo del precio de la gasolina, ¿cuál es el punto? El punto es que Petro, que criticó toda la vida que los precios internos de la gasolina y de la CPM se le igualaran con los internacionales, y Bolívar, no hubo petrista de hoy que no echara todo tipo de ataques contra esas cosas cuando se hacían antes. Pero estamos en una nueva Colombia. Las cosas son buenas o malas dependiendo de si las hace o no las hace Petro, ¿cierto? Si las hace él, son buenas. Y si no las hace él, sino que la hicieron otros, son malas. Pero ¿cuál es el punto? Es que Colombia, o sea, lo que nos están haciendo es ponernos el precio de la gasolina a precios internacionales, que son por definición los más altos del mercado y que se los imponen a la mayoría de países que no son productores de petróleo ni de nada. Colombia es productor de petróleo, es productor de gasolina, Ecopetrol es el que maneja el transporte y todo. Luego a Colombia no le vale producir un galón de gasolina lo que vale en el mercado internacional. O sea, Ecopetrol hace sobreganancias con ese precio internacional. Y a mí no me molesta que Ecopetrol haga sobreganancias, lo que sí me molesta es que él hace con los pobres de Colombia. Entonces ahí empieza esa otra discusión, ¿sí? Y afecta negativamente el desarrollo de la economía. Lo que empieza después de las elecciones es el alza del ACPM, y eso va a golpear durísimo la economía nacional. Entonces, el pleito que tenemos con Petro es ¿cuál? Él podría manejar un precio que fuera un precio de utilidades para Ecopetrol, que fuera razonable, que el Estado y todo, ¿cierto? Pero que no golpeara a la economía nacional, ni a los pobres, ni a las clases medias. Entonces él dice, no, lo que pasa es que a mí me dejaron un decreto, sí, un decreto de Álvaro Uribe equivocado, dictado por el Fondo Monetario Internacional, pero lo que Petro no dice es que lo puede cambiar si se le da la gana, que era lo que él decía, y Bolívar decía, y todos ellos decían cuando estaban en la oposición. Entonces esa es la discusión, es una discusión de cómo gobernar mejor al país. De cómo gobernar mejor al país, y yo siempre he pensado que un país no se gobierna bien si usted les da palo a los débiles. Porque además, digamos esto, ya hoy el precio de la gasolina, a cualquier precio que se ponga, tiene 23% de impuestos. Entonces la van a llevar a 50% de impuestos entre abiertos y disimulados. Así no se puede. Porque un criterio mínimo en democracia
es que los más débiles pagan menos impuestos que los medios y que los más fuertes. Son criterios elementales de la democracia económica, de la democracia política. Y que eso además lo hagan a nombre del cambio, pues me irrita más. Porque no puede ser que ganen a nombre del cambio, ganen con unas ideas y después gobiernen con las ideas de los otros, y para tapar esa realidad entonces se la pasan montando escándalos y escándalos y escándalos, ¿sí? De ataques a ciertos sectores que llevan a la gente que no está al día en las cosas a pensar que la prueba de que Petro sí es amigo de los débiles y de los pobres es que por ahí atacó a alguien adinerado. No, esto es mucho más complejo. O sea, esto no es un problema de que yo le haga un ataque personal a un rico, ¿cierto? Y que eso me vuelve amigo de los pobres. No, esto es mucho más complejo. O sea, el problema es si uno de verdad está desarrollando el país y desarrollando la economía. Sí, es cierto, doctor, que este lío de las izquierdas es un lío, ¿cierto? Porque además eso no hay cómo explicarlo. Además, a los adversarios no les interesa que esto se entienda, ¿sí? Entonces, por ejemplo, hay uno de esos candidatos con los que estoy compitiendo que me tiene seco sugiriendo de que yo estoy proponiendo lo del Transmilenio subiendo las tarifas de la electricidad, la cosa más horrible, ¿cierto? Él sabe que está mintiendo, pero bueno, estamos en política y entonces en política se supone que todo vale. Y en lo de la educación estamos de acuerdo. Yo tengo una controversia con la educación privada, les digo francamente. Mi consigna en la vida es educación gratuita, pública y de alta calidad. No por un prurito antiprivado, no es eso. El problema es que la educación es un bien muy costoso y la educación privada tiene la dificultad inmensa que la buena calidad de la educación exige matrículas muy altas. Y la educación privada barata, pues es bastante mala. No porque sea pública o porque sea privada, sino por un problema de los costos. O sea, el Estado lo que hace es supersubsidiar la educación pública y eso no lo puede hacer la educación privada. Entonces uno mira, la educación privada más costosa es de estándares altos, claro, pero vale, ¿cuánto valen las matrículas? Bueno, ni les pregunto, ¿cierto? ¿Sí? Y el Estado es el único que le puede ofrecer a los pobres y a las clases medias educación de buena calidad o de mejor calidad y a costos menores. O sea, la humanidad llega a la idea de la educación pública es por este razonamiento. Es más, este no es un invento ni del socialismo, ni del marxismo, ni nada. La idea de la educación gratuita y pública es una idea del capitalismo. Ese es uno de los saltos teóricos, ideológicos del capitalismo. Es entender que no se podía desarrollar la revolución industrial en la economía sin educación de alto nivel. O sea, es cierto que las grandes universidades norteamericanas son las de la liga esa, de la matica esa, ¿cierto? Sí. Y son carísimas. Pero sin el sistema público de universidades norteamericanas, Estados Unidos no sería la potencia científica que es. O sea, si ustedes quitan las públicas, de ahí no hay nada que hacer. Entonces, ¿cuál es mi discusión en estos temas? O sea, vamos siempre a mirar qué es lo que genera desarrollo y manejemos las cosas. Estamos, repito, en economía de mercado. O sea, esa no es una discusión que tienen conmigo, ¿cierto? Pero sí cómo la desarrollamos de verdad. El tema de las clases sociales, no sé si lo entendí bien. Yo creo que estás hablando sobre todo de los estratos, ¿cierto? De organizar la ciudad por estratos. Bueno, digamos que primero en economía de mercado, pues la desigualdad social es, digamos, una inevitabilidad. O sea, no puede haber economía de mercado con un sistema igualitario. Puede haber más igualitarios que otros, más democráticos. Uno va, por ejemplo, al norte de Europa y esos son países de economía de mercado que no tienen las desigualdades que tiene Estados Unidos, que es casi inaudito una potencia de ese tamaño con la monstruosidad de desigualdades que tiene. Pero las desigualdades son inexorables. A mí eso digamos que eso es una realidad con la que uno tiene que trabajar para tomar decisiones, toda esa estratificación, pero digamos que eso es una realidad con la que hay que trabajar. Ahora, el problema principal de las profundidades, Colombia es uno de los países más desiguales socialmente hablando del mundo. Del mundo. O sea, más desigual que países más subdesarrollados que Colombia. O sea, este es una especie de vicio de la economía nacional que no se, que digamos agrava la crítica que hay que hacerles a quienes nos han gobernado. Sí, porque no solo no desarrollan la economía, sino que la distribuyen súper mal. Pero voy a decir esto, yo estoy por posiciones más igualitarias en la economía de mercado, entre otras cosas para que haya compradores. Es que no puede haber economía de mercado desarrollada si no hay compradores, eso es una bobería. Sí, eso es imposible. Pero el problema principal de Colombia
termino diciendo esto, no es la desigualdad social, es la poca riqueza que creamos. Ese es el problema principal. Y ahí nos podríamos unirnos todos, ese es mi reclamo. En torno a esto deberíamos podernos unir los sectores populares, las clases medias y las clases adineradas y el empresariado. Porque ¿por qué ha de molestar al empresariado que la economía colombiana crezca? ¿Por qué ha de molestarlos que haya más ricos, que haya más empresas? No tienen ningún argumento. Pues ningún argumento, digamos, de peso de verdad. ¿Qué tiene de malo? O sea, no nos la pasamos todos bregando a ir a Europa y Estados Unidos para por lo menos ver de lejitos cómo viven los otros. Y no sería mejor que nos pusiéramos de acuerdo en parecernos a ellos, cosa que no va a suceder de un día para otro. No les voy a echar ese cuento, pero deberíamos trabajar en esa dirección. No sé, doctor Robledo, si tiene tiempo para unas 2 preguntas más. Entonces, y Me encanta la universidad. las mujeres también Imagínate. pueden preguntar, está permitido. ¿Alguna otra pregunta? Doctor Robledo, buenas tardes. Se ha mencionado su éxito en el Senado, pero la pregunta va más encaminada hacia cómo quiere usted que lo recordemos los bogotanos si queda como alcalde y cuando termine su mandato. Yo creo que conteste de una, porque creo que en términos del video posterior, de pronto de pregunta y respuesta, nos queda más fácil la editada después. Les voy a decir con franqueza, sabe que esa preocupación no la tengo, pero de verdad cero preocupación, porque entre otras cosas yo soy de los que creo que cuando uno le apagan la luz, se la apagan para siempre y no tiene derecho a averiguar qué quedaron pensando de uno ni nada, ¿cierto? Entonces, digamos que me es pues más o menos indiferente, ¿sí? Porque esto es lo que yo lo hago es porque creo que es lo que debo hacer y me siento muy a gusto y todo. Ahora, pues ojalá, no sé, me recuerden por lo menos como una buena persona. Que en Colombia ya eso es muchísimo, en otros países del mundo no es ninguna gracia, pero sí que me recuerden como que no robó y no mintió y esas cosas ya sería mucho asunto. Pero bueno, no, hago una respuesta más seria. Yo aspiro a acertar en todo lo que hago. O sea, acertar en educación, acertar en salud, acertar en vías, acertar en impuestos, acertar en todo. Y espero poderme, digamos, apoyar en la mejor gente que pueda encontrar en Bogotá. Inclusive estoy diciendo, así no hayan votado por mí. He estado diciendo una cosa, si en la alcaldía que está en este momento actuando hay algún funcionario que es de un buen nivel, que yo considero que puede ser bueno en mi alcaldía, no tendría inconveniente en nombrarlo así no haya votado por mí. ¿Ya tiene en mente algún nombre o no? No, pero lo digo, no, sí, puedo tener, pero lo digo, porque es que finalmente a mí lo que me interesa es acertar y gobernar. Yo no llego con un combo de amigotes ahí a repartirme la marrana presupuestal, no es a eso lo que llego. O sea, yo no llego ahí a darle empleo a mis amigotes, ¿sí? No tiene ese sentido. Ahora, claro, voy a gobernar con mis amigos, como es obvio, con los que estén de acuerdo conmigo y se parezcan a mí, ese tipo de cosas. ¿Sí? Y llego a bregar, yo sé que eso es muy difícil, pero a hacer esfuerzos por acertar en cada cosa que me toque resolver, desde las más complicadas hasta las más sencillas, pero no por tanto, les digo francamente, no por lo del recuerdo. Yo renuncié a eso desde hace más de 50 años, ¿sí? Yo realmente, les digo esto, yo funciono con una vocación que me descubrí hace 50 años, es con la vocación de que soy un servidor público. O sea, y creo que toda la política, yo creo que algún día la humanidad dirá, solo pueden ser políticos los que decidan ser servidores públicos. Y el que no esté satisfecho con eso, no debe hacer política, métase a otras cosas. Yo les digo sobre todo a los jóvenes, y se los digo a ustedes con todo cariño, que a uno le guste mucho la plata, el dinero, el éxito económico, social, etcétera, eso no es un crimen. Pero sí les digo una cosa, al que le guste mucho la plata, no se meta a la política. Porque ahí no puede conseguir harta plata sino corrompiéndose, haciendo mal. Y hay muchas cosas que uno puede hacer en la vida que lo pueden volver rico sin hacerle mal a nadie, un buen ingeniero, un buen médico, un buen empresario, etcétera, ¿cierto? Ojalá nos dejen la política a quienes somos capaces de vivir una vida austera, que fue una de mis decisiones hace 50 años. Yo prefiero, es mucho más fácil
disminuir el gasto que aumentar el ingreso. Y esa es una vida que les digo que, que yo la he disfrutado mucho. Pues sí, si tengo unos pesos más, me los gasto y todo, y eso es chévere y todo, pero no es eso lo que me motiva. Repito, respeto mucho a los que los motivan otras cosas y juegan un papel muy importante en la sociedad. Pero les insisto, ojalá no se metan en política porque corren unos riesgos que se les vuelven inmanejables y le hacen un daño inmenso al país. Bueno, no sé si con esto terminamos o hay alguien más que tenga preguntas. Bueno, doctor Robledo, muchísimas gracias. Realmente ha sido un placer. Gracias, muchas gracias. Los que quieran ver el... Créanme que no es demagogia cuando digo que me encanta estar en este tipo de escenas, que eso del Congreso, eso es, a rato le saca a uno la piedra, no vayan a creer que no, ¿cierto? Y la política en general, todos estos ambientes son mucho más gratos. Muchas gracias por la invitación. Gracias a usted y a todos ustedes.